Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos se le dan gloria a Dios? No le escuché. Dele glorias al Señor. Amén. Él es digno de honra y de alabanza. Y a eso hemos venido. Usted debe de aprovechar cada oportunidad que se le da de darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero que salga de su silla, salude a su hermano, a su hermana. Salga de su silla, salúdelo. Siempre le digo, hoy que somos pocos, tenemos esta oportunidad de saludarnos. Usted puede ver a su hermano, puede ver a su hermana. Llegará el tiempo en que este lugar quedará corto. ¿Lo cree? Hay cosas que no se ven con los ojos naturales, como decía nuestra hermana, se ven con los ojos espirituales. Yo soy un poco loco con la fe. Yo declaro cosas y después digo, Señor, no dejes que mis palabras caigan al vacío. Qué bueno saludarnos, hermanos. Nosotros quizás no valoramos lo que es un saludo, pero la iglesia primitiva, el haber un encuentro, reencontrarse, era cuestión de victoria. Tanto así que cuando en una ocasión Pedro fue suelto de la cárcel y llegó y tocó la puerta donde estaban los demás discípulos, el ujiere que estaba en la puerta de verlo se asustó tanto que salió diciendo espíritus allá afuera. Y en verdad era Pedro el que estaba tocando la puerta. Se emocionó tanto, hermanos, porque antes la iglesia era perseguida y cuando alguien faltaba es porque le había sucedido algo grave. Entonces, si nosotros valoráramos el saludo de ver a nuestro hermano de nuevo acá, nosotros saltaríamos de gozo saber que también nuestro hermano está en victoria. Hay periodos difíciles en la vida de las cuales cada quien afronta sus batallas personales, y solo esa persona y Dios sabe cómo luchan, cómo perseveran. Y cuando nosotros le vemos llegar, decimos, a la final le vino el hermano, mas no sabemos cuántas batallas tuvo que hacer para poder regresar a casa. Estamos agradecidos con el Señor. El fin de semana pasado no estuvimos en nuestro tercer congreso, un congreso maravilloso, lleno de la presencia de Dios. 3 días, hermanos, donde vimos la gloria de Dios, hubo ministración de la palabra y del Espíritu. Fue maravilloso, hermanos, ese tiempo. Estuvimos bajo el calor del Espíritu, no del calor del sol. Ese era secundario. Pero estuvimos bajo el calor del abrazo de papá, que estuvo con nosotros y nos estuvo ministrando el corazón. Fue una gran bendición. Tuvimos pastores invitados hasta del Corea, hermanos. Y tuvimos, había un misionero desde México que estuvo con nosotros. Bueno, la iglesia central tuvo un pastor invitado desde Richone, imagínense. Maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que hace cosas preciosas. Para el próximo año todos ustedes están invitados al congreso. Ay, con esos amén. Desde ya recuérdese, a junio, casi siempre al final de junio, usted debe de hacer ya el espacio, debe de ir orando por ese congreso del cual usted debe de participar. Ya se lo voy programando, a junio del próximo año, si Cristo no ha venido, nos vamos para el congreso. Nos vamos para el congreso próximo año. Ya vamos llegando.
Hay que ser organizados, hermanos, y ya desde usted va diciendo, mira, para el próximo año, al final de mes, en su trabajo, vaya diciendo, yo necesito una semana, final de junio, porque yo no voy a estar, me voy para estar con papá. Abra su Biblia en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Gloria al Señor. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 10. Cuando lo tenga me da un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 10. Está después de Ezequiel, después de Jeremías, después de Isaías, por ahí lo va a ir encontrando. Pero si quiere una referencia más específica entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Gloria al Señor. ¿Lo leemos? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice mi Biblia, tiene un subtítulo, Daniel en el foso de los leones. ¿Quién estará ahí hoy? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Qué eran sátrapas, hermanos? Sátrapas eran líderes provinciales. En días 120 que gobernasen en todo el reino. Y luego dice el 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, después de los 120 habían otros 3 gobernadores superiores, del cual Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta a Daniel para que el reino fuese perjudicado. A estos 3, perdón, a estos 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, diga conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, si es que Daniel era superior a los otros gobernadores. 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para bendecir a Daniel. ¿Dice así su Biblia? No, ¿verdad? Atento cuando leamos. Yo quiero que usted esté atento a lo que está leyendo. Dice que estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero ¿qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo era? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado. Este era de la Maranata de Richón, hermano. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esta era la única motivación de la cual pues Daniel era fiel y no
iban a encontrar más que quererle acusar en las leyes de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas, ¿cuántos eran en total, hermanos, que estaban en contra de Daniel? Si habían 120 más otros 2, por si al caso 122. Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ay, hermanos, palabras que llegan a los oídos de los principales. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, acá ya iban más, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Un edicto, hermanos, venía sellado con el anillo del rey y se sellaba, y eso no podía ser violado ni por el mismo rey. Imagínense, ellos le pidieron un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ay, hermanos, y como el hombre está lleno de orgullo y de prepotencia. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Y como el rey era el rey, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de que se adorara a otro Dios o se buscara consejo en otro hombre más que solo en él. Cuando Daniel, dice, supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo, hermanos? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Gloria al Señor. Lo dejamos ahí y venimos en palabras de oración y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento maravilloso, Señor, en el cual tú nos has preparado para darnos el manjar, el alimento a nuestro espíritu, Señor, para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer, Señor, en nuestras debilidades, para darnos esperanza, Señor, de que las situaciones que estamos viviendo son solo pasajeras, Señor, y que tú, amado Dios, tienes planes mejores para nuestras vidas. Te suplico en el nombre de Jesús que tomes el control de esta asamblea, Señor, que tomes el control primeramente de mi vida, Señor, que es el expositor de la palabra. Amado Dios, aparta todo sentimiento, toda emoción, que no venga, Dios mío, bendito Dios, de ti, Señor, sino que vengo sometido a la presencia de tu Espíritu Santo, regido a tus principios, Señor, para poder hablar palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Te lo suplico que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y habla a tu pueblo conforme a la necesidad, conforme al propósito que tú tienes establecido en tu corazón para cada uno de nosotros, y que de este lugar, Señor, podamos salir edificados, restaurados, sanados, libres, Señor, porque tu palabra es poderosa, es cortante como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Sana con tu palabra, liberta con tu palabra, Dios mío, porque esa es la evidencia, Señor, de que tú estuviste presente cuando una persona, amado Dios, es confrontada con tu palabra, pero también es, Dios mío, consolada por tu palabra. Te lo suplico que te quedes con nosotros, sanando, liberando, Señor, toda alma angustiada, desesperada por las circunstancias de la vida, Señor. Te pido que seas tú, amado Dios, trayendo paz a sus vidas, trayendo sanidad, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús
Jesús, toma el control de este ambiente, Señor. Reprendemos toda fuerza de maldad que quiera imponerse, Señor, a tu palabra, al poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros hasta el final y glorifícate, Señor, en tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Tome asiento y no deje de glorificar el nombre de Dios. Le doy el tema para los que toman nota. Si usted lleva sus apuntes, la importancia de tomar apuntes es para que usted, cuando tiene sus devocionales o a casa, sea como los hermanos de Berea, de Berea. Y luego se iban a casa a estudiar lo que se les había predicado conforme a las Escrituras. El tema es: ninguna estrategia contra ti prosperará. Amén. ¿Lo escuchó? Ninguna estrategia contra ti prosperará. Lógicamente, estrategias que el enemigo levanta contra nosotros, porque el enemigo siempre quiere destruirnos. Pero las estrategias del enemigo no podrán contra las leyes o los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y si nosotros las cumplimos, nosotros vamos a salir más que vencedores. ¿Usted lo cree? ¿Cuántas cosas? Haga un análisis en su vida y cuántas cosas se levantan o se han levantado diariamente en contra de usted. Usted puede hacer un análisis. ¿Cuántas luchas ha tenido durante una semana, durante un mes, durante un año, durante su vida, que han querido destruir su integridad delante de Dios? No sé, quizás a usted no le ha pasado, pero el enemigo ataca a los hijos de Dios. Diariamente tenemos que enfrentar situaciones que atientan, hermanos, que vienen en contra de nuestros principios. Y esto es desde el inicio de la creación. Y lastimosamente, pues en la Biblia encontramos personas que fueron debilitadas o destruidas por estas estrategias del enemigo. Como la vida de Adán fue destruida en el jardín del Edén, como la vida de Sansón fue destruida por una filistea, como la vida de Saúl fue destruida por la desobediencia que el enemigo puso en el corazón de él, y así sucesivamente. Podemos ver cómo el enemigo envenena nuestra mente o nuestro corazón, como la vida de Judas, y que todos somos vulnerables, hermanos, o todos estamos en esa posición de poder caer, si no es por la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Y nosotros debemos de saber que lo único que nos puede sostener o librar de los ataques del enemigo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el Paracleto, Él es el Consolador. Él es el que vela por nosotros, nos advierte de las adversidades
Y entonces nosotros debemos siempre depender de la guía del Espíritu Santo para ser triunfadores diariamente. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel, podemos tomar muchos ejemplos, y aún nuestro mismo Jesús nos advirtió y nos dijo que en el mundo íbamos a estar, íbamos a convivir con el resto de la humanidad, pero no somos del mundo. Y esto significa, hermanos, que si no somos de este mundo vamos a ser aborrecidos. En pocas palabras, vamos a caer mal. Porque eso es lo que sucede cuando sus principios no van de acuerdo a los pensamientos del resto del mundo. Usted va a ser incómodo en su familia. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien es incómodo de ustedes en su familia? En algún momento sus padres o sus hijos, su esposo, su esposa, le ha rechazado por su vida íntegra delante de Dios. No hay nadie. Yo espero un amén de ustedes, hermano. Ayúdenme a predicar, porque si no yo percibo que ustedes no me están entendiendo. ¿No hemos sido aborrecidos por nuestra familia? ¿No hemos sido aborrecidos en el trabajo? Cuando alguien te dice en tu trabajo: ay, tú ya con esto de la iglesia, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué tanto tú obedeces? ¿Y por qué le obedecen a ese pastor? Ustedes saben en su corazón que usted no le está obedeciendo al pastor, usted le está obedeciendo al pastor de pastores, al Señor de señores. A Él es que le rendimos cuenta nosotros. Entonces, es esta incomodidad que causa, hermanos, porque aplicamos principios a nuestra vida, a nosotros no nos debe de quitar la paz interna. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, cuando usted ve que alguien se opone a sus principios, usted está tan seguro y está tan lleno de paz en su corazón que usted sufre las penalidades por causa del evangelio. Así es que usted debe de saber que cuando el resto del mundo, las personas que le rodean, sienten esta confrontación por su estilo de vida, usted está viviendo en otra dimensión, en otra naturaleza. Usted está viviendo en el espíritu. Por ende, nosotros debemos de saber que no somos aceptados en esa manera de pensar del mundo, pero sí somos agradables delante de Dios. Por eso le digo, ninguna estrategia que se contraponga a nuestros principios prosperará, porque nosotros, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Amén. ¿Está conmigo? Yo le quiero escuchar esta mañana. Si es que usted está conmigo, quiero predicarle de principios que nos van a ayudar a vivir una vida en medio del caos, pero nosotros no estamos en el caos, estamos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra cuánto incómodo fue para Daniel, aún a sus mismos compañeros de trabajo, en medio de un reino perverso. Él, los principios que habían sido enseñados desde su niñez, pues Daniel, cuando llega o es llevado cautivo a Babilonia, es muy joven, pero él estaba convencido a quién iba a servir, o a quien él tenía que dar cuenta. Esos
principios que él aplicaba para su buena relación con Dios le ayudaron a estar en las tribulaciones. Y si usted quiere superar cualquier situación en su vida, usted debe de estar bien firme en los caminos del Señor. Y entonces usted no va a tambalear, usted no va a caer, porque usted está seguro que al Dios que a usted le sirve o que usted ha decidido seguir, no le va a dejar, porque Él es fiel a su palabra. Y si Él dijo que va a estar con nosotros, Él lo hará. ¿Está conmigo? Así que a la luz de este pasaje, hermanos, nosotros podemos tomar principios o ejemplos a seguir en nuestra vida para poder derribar toda arma o todo argumento que se levante en contra de nuestra obediencia a nuestro Dios. Todo lo que el enemigo pueda planificar en contra de nuestra relación con Dios caerán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no vendrá mal alguno. Dijo David, hermanos, en los Salmos, hombre que desde muy temprana edad tuvo que sufrir persecuciones, tuvo que sufrir penalidades a los mismos hermanos. Vivió más de 15 años según la ley huyendo. Había vivido antes de los 15 años desprecio de sus hermanos. Y entonces cuando él escribe en los salmos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno. Eran días vividos por David y él había vivido las experiencias con Dios. Si usted lee la historia o si usted lee la vida de narrada de David, hay episodios en la Biblia donde él tuvo que hacerse loco en medio de sus enemigos. Tuvo que hacerse el enfermo para poder salir, porque Dios te da estrategias para salir en medio de la angustia. Solo debes de depender de Dios y estar firme, porque Dios de ahí te va a sacar. Todo, hermano. Todo lo que el enemigo planifique. Recuérdese que el patrón general de Satanás es destruir nuestra relación con Dios. Él buscará destacarte, él buscará romper tu relación con Dios de muchas maneras, sean por el trabajo, sean con leyes establecidas en los estados o en los gobiernos, en los pueblos, sea con tu familia. Él buscará de asolarte, destruirte. Pero lo que no se da cuenta es que a tu alrededor hay ángeles que acampan y te defienden y te liberan de las guerras más difíciles. Eso fue lo que le dijo el profeta a su siervo cuando aquel hombre vio el ejército de los filisteos que les rodeaban y dijo: ay, Señor mío, ¿cómo vamos a salir de acá? Estamos rodeados de nuestros enemigos. Y entonces el profeta le oró al Señor y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver que más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Tú puedes pasar dificultades, pero usted no puede ver solo con los ojos naturales. Usted tiene que ver con los ojos espirituales, que Dios no le ha desamparado. Esto sí, usted debe de tener una relación muy íntima con Dios. No debe de olvidar sus principios. Así que hoy Dios nos va a hablar, hermanos. ¿Está conmigo? Detectar las estrategias que el enemigo levanta cada día en contra de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos, poder tener ese discernimiento o pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder detectar esos enemigos que atientan contra nosotros.
Usted tiene que saber cuando su esposa, cuando su esposo, cuando sus hijos son el canal del cual el enemigo está utilizando para quitarle la paz. Usted debe de detectar cuando su jefe se contrapone para que usted no le sirva a Dios. ¿Está conmigo? Porque usted, es que mi jefe no me dio permiso. No es solo su jefe. Usted no debe, cuando usted va a pedir un permiso para servirle al Señor, para venir a la iglesia o para hacer algo que le va a hacer que quiere agradarle al Señor, usted primero debe de orar, debe de pedirle a Dios el momento justo en el cual usted va a hablar con su jefe, para cuando usted llegue, esa persona Dios ya la preparó en su corazón y lo único que tiene en sus palabras es decirle: te lo mereces. Gracias por ese amén. Pero me imagino que es más la lucha es más contra usted mismo que contra las fuerzas de maldad. Porque si usted no decide en su corazón, usted no está luchando con Satanás, usted está luchando con usted mismo. Porque cuando usted anhela, como lo anhelaba Daniel, que a pesar de los edictos que se levantaron, él propuso en su corazón orarle a Dios 3 veces al día. ¿Qué dice? Hacemos 3 cultos diarios. ¿Verdad que no? Usted dice: me muero de hambre, pastor. ¿Acaso depende usted de sus fuerzas? Sus fuerzas hoy se pueden debilitar. ¿Sabe cómo se le pueden debilitar sus fuerzas? Basta que se le baje la presión o que se le suba la presión y usted va a quedar tendido ahí. ¿Puede controlar usted la presión? Se la controla Dios para que usted viva en un nivel y pueda tener fuerzas. Entonces nosotros debemos de entender esto, hermano, que si Dios nos da la fuerza para trabajar, que si Dios nos da la fuerza para vivir cada día, que si Dios te ha dado una familia, que si Dios te ha dado un trabajo, es porque Él te lo ha proveído. Cuando Él te demande tiempo, tú debes de estar dispuesto a darle este tiempo al Señor. ¿Estamos? No lo veo tan convencido, hermano. Pero estamos en la introducción, Nosotros debemos de detectar las estrategias, cómo el enemigo nos aparta de los propósitos que Dios tiene para con nosotros o para esta iglesia. Si nosotros no comenzamos a detectar que yo no le sirvo a Dios, que yo no me congrego, que yo no soy lo que Dios quiere que yo sea, si Dios puso algo en mí y yo no lo estoy cumpliendo, no es porque Dios no quiere que yo lo haga, sino porque yo no he decidido hacer algo para Dios. Amén. Amén, hermanos. Gracias por esos amenes. El propósito, hermanos, de este mensaje del cual Dios nos está preparando, que nosotros debemos de recibir en nuestro corazón, es que podamos detectar los dardos del enemigo. Cómo el enemigo va a buscar destruir nuestra relación con Dios. Dice que no le buscaron vicio, le buscaron, hermanos, por todos lados. Donde Daniel no puede ser íntegro, y en todo fue íntegro, aún en el servicio a Dios, en la entrega a Dios. Y entonces, hermanos, el enemigo se levantó contra él, en contra de las leyes de su Dios. Pero él decidió, ¿qué decidió, hermanos? Seguir sus devocionales. ¿Quién de usted ya perdió su devocional? ¿Sabe qué es un devocional, verdad? El devocional es nuestro tiempo de lectura de la palabra, de estudio de la palabra diariamente. Es la oración que tenemos todos los días, no importando si usted está enfermo, no importando si usted está lleno de trabajo, no importando
usted sabe que tiene un compromiso con Dios diariamente y usted no lo puede descuidar. Eso es lo que le da vida a su espíritu. Si usted pierde esta relación, usted está perdiendo con Dios. Daniel se preocupó por lo que estaban planificando en contra de él. ¿Se preocupó o no, hermanos? Daniel fue un hombre que, a pesar de todos los edictos que se levantaron, no cambió sus planes que tenía y lo devocional instruyeron. Por ende, todas las cosas que se levantaron en contra de su Dios no lo podían doblegar. Ese es el cristiano que permanece firme ante las tribulaciones y él sabe que ninguna de esas cosas le va a quitar la paz. Así debe de ser la iglesia de este tiempo. Su posición delante de Dios no debe de cambiar según lo que nosotros estemos viviendo. Venimos diciéndole desde hace varios días que Santiago en el capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someternos es lo que nos cuesta. ¿Sabe por qué? A Dios, por nuestra dureza de corazón, por el pecado que gobierna en nuestra alma. Eso dijo Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago. Pero cuando usted aprende a doblegar sus emociones, sus sentimientos y los lleva cautivos a los pies de Cristo, entonces no se levantará ninguna estrategia, ninguna arma contra sus principios. Acá, pero yo siento la gloria de Dios. Si es que usted no le debe de importar todos los planes maléficos que el enemigo quiera planificar contra usted, porque usted está enfocado en mantener la presencia de Dios en su vida. Diferencia usted tiene en su vida diaria que llegar a esa hora en la cual usted buscará a Dios de rodillas, buscará a Dios en adoración. No podemos, hermanos, sobrevivir. Le decía la otra vez, ¿cómo usted podrá sobrevivir con un tiempo de comida en la semana? ¿O se la hace? ¿Cómo es que al cuerpo le damos 3 veces diarias? Y si es posible, merienda a las 10 y merienda a las 3 y merienda a las 11 de la noche. Pero Daniel no estaba preocupado por darle 3 veces comida al cuerpo, estaba preocupado por ir 3 veces delante de la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Si nosotros le diéramos de comer al espíritu, así como le damos de comer al cuerpo, ¿sabe cómo estuviera usted ahorita danzando, alabando, dándole aplausos al Señor, glorificando su nombre, porque su espíritu percibiera las cosas del espíritu? Hay barreras que se levantan cuando tú tienes una intimidad con Dios. La base de este mensaje, hermanos, no es para darle importancia a lo que el enemigo pueda hacernos, sino para que nosotros podamos saber que somos un miembro de la iglesia de Cristo y que Cristo nos prometió que estaría con nosotros hasta lo último.
Y Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Cuando sentimos el destacamento, le decía ayer en el ayuno, cuando nosotros nos separamos de Dios, es que comenzamos a decir: ¿dónde está Dios? Dios no se alejó de nosotros, fuimos nosotros que nos alejamos de Dios. Fue el hombre que se escondió de Dios. Y cuando Dios lo viene a buscar, Dios no ha venido a buscar no solo una vez al hombre, lo ha buscado de muchas maneras y nos sigue buscando. Si tú, mire, usted ve documentales, usted ve cómo el león hace separar a una oveja del branco de ovejitas o de sus presas posibles. Aislar, las espavienta. Y cuando usted sale de la iglesia molesto, cuando usted se va de acá turbado y sale por la calle, dice: esta ya va solita acá. Y ahí te agarra el enemigo y te bombardea toda la semana. No vayas al culto, y que vas a ir a escuchar a ese pastor, y qué estás haciendo, y comienza a bombardearte, porque tu relación con el grupo, tu relación con Dios te alejó, y entonces eres presa fácil del enemigo. Mire, yo se lo vengo diciendo, ustedes son base de esta iglesia. Ustedes son columna de esta iglesia. Yo creo que Dios les ha puesto a ustedes como columna de esta iglesia. Nosotros los pastores hoy estamos, pero somos movidos conforme a la necesidad del ministerio. Pero usted que es de este lugar, usted que Dios le trajo a este lugar, usted debe de saber que usted es una columna de esta iglesia y que el enemigo va a pelear contra usted para derribarle. Cuando mi país estaba en guerra, en una guerra civil, una guerra interna, los enemigos del gobierno querían destruir cualquier posibilidad de avance del gobierno. Entonces se iban a los ríos y se iban a las bases de los puentes y las minaban. Las columnas de los puentes eran derribadas y comunicada la ciudad de los departamentos. El enemigo, eso es lo que hace. Por eso una iglesia cuesta que crezca, que se fundamente, porque el enemigo de continuo sigue derribando las columnas. Si usted no se afirma, usted va a ser una columna destruida. Pero el día que usted decida ser como Daniel, su vida va a cambiar y va a cambiar la vida de los que le rodean, porque usted es una persona que Dios la trajo acá para bendición de esta obra. Usted no es un simple cristiano, usted es una pieza importante para el crecimiento de esta obra. Sepa discernir las estrategias que tiene Satanás. ¿Está conmigo? Pelee su batalla, mi hermano, mi hermana. Pelee. Ningún argumento que se levante. Aún el enemigo entre nosotros mismos puede usar una palabra para dañar tus sentimientos, tus emociones y alejarte de la obra. Pero si tú sabes que Dios te puso, nada te va a mover de acá. La vida del cristiano está llena de desafíos. ¿Sí? Hay desafíos directos, como también hay desafíos indirectos. Y nosotros tenemos que estar en grado de discernir cómo es que el enemigo me está atacando. No podemos sobrevalorar, hermanos, o sotovalutar lo que el enemigo esté planificando contra nosotros.
Pueden ser unas cosas tan simples como pueden ser cosas tan grandes, pero tú las tienes que enfrentar con valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Le dije dominio propio, no demonio propio. Dios nos ha dado poder, derramó su espíritu sobre su iglesia para que podamos resistir a las fuerzas de maldad. Eco, ¿por qué, mi hermano, el enemigo busca golpear donde más te puede doler? Padre de familia o madre de familia, ¿qué te puede doler más? ¿Un golpe a ti o un golpe a tus seres queridos? ¿Dónde crees que el enemigo es astuto, hermanos? Mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 47 y 48. ¿Qué dice Daniel 2, 47, 48? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. ¿Es el mismo Dios nuestro, hermanos? ¿Servimos al mismo Dios de Daniel? Y Señor de los reyes. Esta es humildad de este rey. Reconocer que el Dios de Daniel era el Dios de los dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dijo a Daniel. ¿Qué sucedió? 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Y qué? Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ay, hermanos, si usted supiera la posición que Dios le ha dado a usted. Aunque si éramos lo más vil del mundo, pero Dios nos levantó para avergonzar a los sabios de esta tierra. Esa es la posición que Dios nos ha dado. Entonces, Daniel era un hombre que aplicó sus principios y del cual había llevado palabra al rey. Eso no le agradó al enemigo. El saber que el rey de Babilonia hoy tenía un consejero cristiano. Y ayer le decía en el ayuno, no se pierda los ayunos, hermano, véngase, arrástrese, busque la manera de venir a los ayunos, no le tenga miedo a los ayunos. Yo le puedo asegurar que los ayunos son de gran fortaleza espiritual. Y yo ayer le decía a los hermanos, cuando tú tienes algo bien plasmado dentro de ti, quieres transmitírselos a las personas que te rodean, sean tus jefes, sean tus compañeros de trabajo. Tú quieres transmitirle los principios que sabes que son principios que ayudan a la vida diaria. ¿Cuántos principios quise transmitirle a mi jefe? Y algunos de ellos los puso en práctica, como le sucedió acá a Daniel. Pero eso es lo que no le gusta al enemigo, cuando tú te vuelves un consejero. Por eso le estoy predicando esta mañana, porque usted un día va a ser un consejero de las nuevas personas que vendrán. Uy, hermanos,
¿No se alegra usted que Dios le va a llevar a una posición mayor de la que ya tiene? Entonces Daniel, hermanos, había decidido seguir a Dios, y esto no le agradó al enemigo, y el enemigo quiso hacerle doler en el corazón a Daniel. Y Daniel él mismo había propuesto a sus amigos para que fueran personas importantes dentro del reinado de Nabucodonosor. Y qué tremendo es, por eso le decía, hermanos, qué tremendo es cuando llegan estos desafíos indirectos a tu vida. En este capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 2, sí era el capítulo 2, ¿verdad? Dos 48. 49 dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Y estos muchachos, hermanos, tuvieron que pasar por una prueba muy difícil. Por eso le digo, hay pruebas, hay desafíos indirectos que tú mismo hubieses querido pasarlo mejor en vez de que lo pase un ser querido tuyo. Porque el enemigo quiere hacértelo sentir la debilidad que hay en ti, la incapacidad que hay en ti cuando no puedes ayudar a tus seres queridos. Esos son los desafíos indirectos. Y dice que en el capítulo 3 nos narra de que estos jóvenes tampoco quisieron doblegarse ante la estatua que se había levantado. Ellos mismos también dijeron que no iban a adorar a otra cosa más que a Dios. Cuando tú tienes tus principios, ningún arma forjada se levantará contra ti. Imagínese, ¿por qué le estoy narrando esto, hermano? Porque el capítulo 6, luego de haber tenido ese desafío indirecto, porque ya Daniel tenía una posición en el reinado de Babilonia. Y Daniel no es metido en el lago de fuego. ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? Si eran 4 varones que habían sido llevados cautivos, ¿dónde estaba Daniel en ese momento? La Biblia no nos especifica exactamente si Daniel en ese momento estaba en la corte, que eran los ausentes de doblegarse ante aquella estatua, porque estaban en la corte, o porque Daniel había salido en ese periodo a controlar a los demás sátrapas, como lo habíamos leído en el capítulo 6, que él era el que estaba sobre todas las autoridades y a él se le debía dar orden de todas las cosas. Pero sea de una causa o sea de la otra causa, esta información le ha de haber dolido en el corazón a Daniel. Pero luego Daniel tenía que sufrir un desafío directo también, porque si el desafío indirecto no le causó daño de doblegarse o de cambiar sus principios, ahora el enemigo quería directamente someterlo a un dolor o a una destrucción completa. Entonces se levantó este edicto del cual estamos leyendo,
que tampoco lo pudo doblegar. ¿Cuántos edictos se han levantado en contra de su vida, mi hermano? ¿Cuántas cosas han dicho de usted? ¿Hay algo que hayan dicho de usted que usted se sienta atribulado, angustiado? ¿A dónde va usted cuando las cosas se vuelven complicadas? No olvide de aplicar sus principios, vaya a Dios. Hoy volvemos al capítulo 6, versículo del 1 al 3. Vamos leyendo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo cuando, hermanos, recuérdense estas palabras. Dios les está dando una oportunidad a cada uno de ustedes de tomar la posición que Dios les ha dado. Si ustedes le son fieles a Dios, como Dios le dijo a Salomón, si ustedes me buscaren de corazón y no se apartaren de mis principios y obedecieren mis mandamientos, le dijo Dios a Salomón, no te faltará rey en tu reino. Si ustedes obedecieren y siguieran y obedecieren al pie de la letra todo lo que Dios les está demandando hoy, Dios los va a llevar muy alto. Recuérdense estas palabras. Dios los va a llevar muy alto, los va a posicionar. Pero si ustedes no obedecen y siguen el instinto de su corazón, la lógica de sus sentimientos y de sus emociones, Dios enviará a otras personas y pasarán sobre ustedes. Y ustedes serán sus súbditos. Serán los que van a tener que obedecer a estos líderes. Y les va a doler en su corazón, se los digo de corazón, porque cuando uno ve que alguien vino a la iglesia después de nosotros y que esa persona comenzó a posicionarse, dice, ¿cómo es posible que hoy este viene después de mí y este me quiere mandar a mí? Pero piénselo bien, Dios le está dando una oportunidad hoy a usted para que se posicione. Se lo digo de corazón, hermanos. Mire que acá, este jovencito que había llegado, incomodó a todos los sátrapas, a todos los gobernadores, los incomodó. ¿Por qué los incomodó? Porque era una persona de ejemplo. Porque era una persona, hermano, que había decidido en su corazón serle fiel a Dios. Dios anda buscando personas fieles. Dios anda buscando personas sinceras. Pero tú debes de enfrentar las dificultades que se te van a levantar para posicionarte donde Dios te quiere poner. El desafío en las circunstancias. ¿Qué pensamientos pasaron por la cabeza de Daniel? Hermanos, ¿usted cree que la vida de Daniel hasta acá había sido fácil?
¿Usted sabe los desafíos que había tenido Daniel hasta aquí? Hoy él es gobernador de gobernadores y de sátrapas. Pero ¿sabe a lo que había tenido que renunciar Daniel? Como decía nuestro pastor en el Congreso. Daniel fue llevado cautivo. Él sabía que a su tierra no iba a regresar. A su familia no la iba a volver a ver. Y otra de las cosas más terribles de las cuales Daniel tenía que enfrentarse es que no iba a tener familia. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 20, capítulo 20, versículo 18 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 20, 18. Usted vino para alcanzar sueños acá, ¿verdad? Uy, se quedó callado. Padres que traen a sus hijos para que sus hijos coronen sus carreras. Padres que han dejado a sus hijos en sus países y se han venido a ganar unos centavitos más para que sus hijos puedan coronar sus carreras allá. Gloria a Dios. ¿Qué dice Segunda de Reyes 20, 18? Una profecía que vino al rey de Israel, diciéndole: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán, ¿qué? ¿Usted sabe qué significa eunuco? Les machucaban los testículos. Y ellos no iban a tener prole, no iban a tener familia. Daniel capítulo 1, versículo 3, vea lo que dice. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los. ¿Quiénes fueron estos? Daniel y los otros 3 compañeros. ¿Qué estamos pagando nosotros, hermanos? ¿Qué penalidades estamos sufriendo por causa de Cristo? ¿A qué te enfrentas por causa de Cristo? Te da más prioridad las causas tuyas que las de Cristo. Te preocupas más por tus bienes, te preocupas más por tu familia, te preocupas más por tu vida que por la causa de aquel que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. ¿Qué le estamos? No le vamos a pagar al Señor. Todo lo que Él hizo no tiene precio. Pero ¿dónde está nuestro agradecimiento? Daniel, hermanos, había sufrido estas penalidades, estos desafíos de la vida, pero no cambió su relación con Dios. Estos jóvenes fueron puestos a las autoridades. Dice que era el jefe de los eunucos. ¿Acaso les iba a perdonar él? ¿Y los iba a tener en completa viril?
Si Aspenaz era el que cuidaba de las concubinas, era el que las examinaba, sus demás, los demás servidores o los que estaban a la orden de Aspenaz, es el que tenían que velar por las concubinas del rey, por las mujeres del rey. No tenían que verlas con ningún deseo sexual. Entonces por eso les machucaban los testículos y se les moría cualquier deseo. Mi hermano, mi hermana, cuántos pensamientos nos vienen a nosotros los seres humanos y pecamos delante de Dios, porque no hemos decidido nosotros someter esta carne al Espíritu y que el Espíritu te gobierne y tú no sientas deseos de pecar. Aprende a doblegar tu carne para que le puedas servir con fidelidad a Dios. A pesar de todo esto, todos los sufrimientos directos, indirectos y los desafíos de la vida, Daniel no cambió sus principios. Dice su palabra que él 3 veces al día iba y oraba delante de Dios. Le decía entonces, la fidelidad es un principio que te posiciona delante de Dios. ¿Me escuchó? La fidelidad es un principio que te posiciona delante de Dios. Y si tú tienes una posición que Dios te ha dado, nada ni nadie te puede quitar de ahí. Si tú le eres fiel a Dios y si mantienes tu posición, dice que los dones y los llamados de Dios son irrevocables, dice Romanos capítulo 11 versículo 29. Dios te ha llamado, Dios te ha dado un don, Dios te ha traído a este lugar con un propósito. Permítele a Dios que se cumpla ese propósito en tu vida. Dale el espacio a Dios que trabaje en tu corazón para que tu corazón se vuelva sensible al llamamiento de Dios en tu vida. No sé si está acá esta mañana, mi hermano. Donde Dios te puso, nadie te va a quitar si tú le eres fiel a Dios. A Daniel no lo puso el hombre ahí, hermanos. La fidelidad de Daniel con Dios lo llevó a esa posición. Daniel no iba ganándose posiciones, poniendo en mal a los demás, hablando en mal de los demás, apartando a los demás con estrategias humanas. Dios lo puso a Daniel en esa posición porque la posición de Daniel delante de Dios era superior a todas las posiciones de los demás. Quieran levantar reyes, quieran levantarse compañeros, quiera levantarse tu familia en contra de tus principios, no van a poder. Fidelidad, fidelidad e integridad. Busca a Dios en nosotros. Dije fidelidad e integridad, busca a Dios en nosotros. Dice el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Hallaron algo? No hallaron nada porque Daniel era íntegro en su corazón y fiel a Dios, por ende era fiel a su rey o al que le había dado una posición en el reinado. Miren,
No es vanagloria, hermanos, son experiencias que yo las he vivido y que yo sé que les van a ayudar en su vida diaria, porque son experiencias que yo tuve en mi trabajo. Pero yo siempre fui sincero con mi jefe. Y cuando yo cometía un error, yo iba y se lo decía. Se me quebró esto, arruiné esto, porque sucede en el trabajo que pueden suceder accidentes. O sea, cuando a usted se le quiebra un vaso en su trabajo, no dice el gato pasó y lo botó. Si usted lo botó usted, y usted debe ser sincero con eso. Si se le quemó una camisa cuando estaba planchando, no le dé la culpa a la plancha. La plancha la tiene usted en sus manos, es usted el responsable de la plancha. O sea, esta es integridad que debe de haber en nosotros, no buscar excusas ni mentir, hermanos, por tal de salir en caballito blanco, como decimos los latinos. Una vez estoy trabajando y tengo un carro de 2 años de vida en el puente, y estaba el puente así, estaba otro puente así, y en este otro puente estaba una barra, le hablo de una barra de hierro así. Y cuando yo abro la puerta de este carro, toco la barra y la barra se va y golpea en el vehículo y se le hizo el golpe. Y estaba yo solo, mi jefe ya se había ido a comer. Y cuando yo veo el golpe dije, ay Señor, ¿qué hice? A las 2 que él llega le digo, viene, te debo decir una cosa. Cuando yo abrí la puerta para salirme del carro, estaba la barra esta, que ya la aparté, porque ya la aparté, le dije, estaba esta barra acá. Y cuando yo la abrí, la toqué y esa barra fue a golpear acá y se ha hecho esto. Así es que llévalo a la carrocería y me dices cuánto es el daño. Porque yo lo había hecho. Me puso su mano sobre la espalda y me dijo, me gusta tu sinceridad. No te preocupes, lo cubre la aseguración. Pero desde las 12:30 a las 2 de la tarde, ¿sabe cuántos pensamientos el enemigo me envió a la mente? ¿Cuántas estrategias me dio para que yo no dijera la verdad? Fidelidad y integridad. Por eso cuando alguien quería acusarme delante de mi jefe levantaba sus manos y me decía, y le decía a los clientes, mi trabajador no ha hecho ningún error de esto. Puedo meter mis manos al fuego porque yo sé que él no me va a mentir ni me va a decir una cosa que no sea realidad. Daniel había logrado esa posición. Fidelidad, integridad es la que Dios demanda de nosotros. ¿Tú has decidido serle fiel? ¿Tú has decidido serle íntegro? Los apóstoles del Señor, ay hermanos, vean lo que dice Hechos capítulo 5. Versículo 38-39. Hay quien quiere derribarte, hermanos. Pero cuando alguien te quiere derribar, Dios siempre envía una persona para defenderte. Tú te quedas en silencio y Dios levanta tu cabeza. Hechos 5, 38-39. Cuando querían detener el avanzar de la iglesia, hermanos, ya voy terminando, ¿qué dice? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿Quién está hablando, hermanos?
Está hablando Gamaliel, un hombre, hermanos, que es el maestro de Pablo. Un erudito, un hombre estudiado, preparado para enseñar, instruir en la ley. Y aquellos eruditos, aquellos hombres que acusaban a los apóstoles, ellos no se defendían. Pero Dios usó a Gamaliel. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra, uy, se me fue el hermano, la obra o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, hoy alguien está aquí. Si esta obra es de Dios, si esta iglesia la fundamentó Cristo en Riccione, levantó este altar. No sé si usted está acá, pero yo siento la presencia de Dios. No la podrán destruir. Se levante el enemigo y quiera destruir las bases, Dios hará que esta obra crezca. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios, le dijo aquel hombre a sus súbditos. Cuídate tú, mi hermano, de no acusar esta obra. No critiques esta obra. Si por años no ha crecido, si por un tiempo ha estado parada ahí, no la critiques. Dios sabe los tiempos y cuándo esa puerta se abrirá. Y te vas a admirar cuando Dios comience a meter gente en esta casa. Porque lo que es de Dios nadie lo detiene. Lo que es de Dios prosperará. Y ningún arma podrá destruir la obra de Dios. Eco porque la vida de David, hermanos, como lo decíamos hoy en la oración, por más de 15 años David fue perseguido. Había sido ungido por Samuel como rey de Israel. Y Saúl lo persiguió con sus ejércitos, mató a mucha gente con el fin de encontrar a David. Y Dios siempre protegió a David. Ay, si usted ve la vida de Daniel, todo lo que se levantó contra Daniel, no lo pudieron detener porque porque Dios tenía un propósito con Daniel. Si usted ve los últimos capítulos de Daniel, son libros proféticos de profecías que aún se tienen que cumplir en los últimos días. Y nadie le iba a quitar los planes a Dios de su corazón, porque Dios tenía un plan con Daniel. Si eres escogido por Dios, y si fuiste ungido por Dios, y si fuiste preparado por Dios con la finalidad de que le sirvas a esta iglesia, vas a pasar por el valle de la sombra de la muerte, como dijo David. Pero ningún mal te llegará a ti. Su vara y su cayado te infundarán aliento en ese proceso. Pero la fidelidad y la integridad vale mucho, porque también la tuvo David, como la tuvo Daniel y como la tuvo José. Mi hermano, pelea tu batalla. Séle fiel a Dios. ¿Qué sostuvo a Daniel entonces, hermanos, en su nueva vida, en su nuevo lugar? ¿Qué lo sostuvo? Mire cómo son las cosas, mi hermano. Nosotros los extranjeros lo sabemos muy bien. Cuando
Cuando nosotros vemos las noticias, vemos las historias de los testimonios de ciertas personas que siempre estuvieron bajo el dominio de sus padres, y un día se les llegó la oportunidad de salir de su país, y salieron de sus países donde ya no eran más vigilados. Estos jóvenes se perdieron. Yo he visto personas venir de sus países, aún esposas y esposos, a personas adultas le hablo ya, que se vinieron solos, y después de una semana, después de 2 semanas, que lloraron la ausencia de sus seres queridos, se perdieron en este mundo. Mujeres que después de una semana, o jóvenes que después de una semana de estar acá, se pintaron el pelo, comenzaron a visitar las discotecas, se emborracharon, cosa que nunca habían hecho en sus países, porque se olvidaron de los principios y se olvidaron de que alguien les controlaba. Se sintieron libres en sus pensamientos. Eso nos ha pasado a nosotros como extranjeros. Pero cuando yo voy a la Biblia y veo a Daniel, no fue la ocasión para Daniel decir: hoy voy a hacer lo que yo quiero, pues no tengo maestros de la ley que me van a seguir, no están más los fariseos que me van a condenar. Hoy soy libre en este país. Y la idea de Satanás era quitarle la mentalidad del Dios de los hebreos. Pero Daniel había decidido en su corazón ser íntegro y fiel a Dios. Ay, que así fuéramos nosotros, que cuando llegamos a un país o a un lugar, pudiéramos pararnos en la plaza de la ciudad y decir: Señor, ¿por qué me trajiste acá? No creo que el principio y más importante sea lo económico, porque el que tiene mentalidad de reino, el que tiene mentalidad de hijo de Dios, sabe que donde él va, lo principal no es hacer dinero. Esas son cosas que se agregan. Lo principal es hacer la voluntad de Dios, y lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra. Versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Así será para nosotros, hermanos. Así es nuestra fidelidad para con Dios. Nosotros decidimos sostenernos en la palabra de Dios, o usted decide soltarse de la palabra de Dios. Pero cuando usted entiende que usted es un hijo de Dios y que usted debe de permanecer en Dios, ay, hermanos, tú te identificas en la fidelidad y aceptas los procesos de Dios en tu vida. ¿Qué dijo Job en el capítulo 2, versículo 10? ¿Qué dijo Job? Capítulo 2, versículo 10. Cuando la mujer de Job vio el sufrimiento de su marido, maldice a Dios y ¿ah? ¿En qué situación estaba Job, hermanos? A Richone, en la playa libre, debajo del ombrelón estaba. Ni en la hielera. Santo Dios. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado, le dijo. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos.
Cuando tú entiendes que en la vida vas a pasar procesos, pero como dice nuestro pastor, todo en la vida pasa. Todas las cosas en la vida pasan, son procesos en la vida en los cuales tú debes de resistir y sabes que de eso vas a salir. Daniel sabía que los procesos de la vida desde que él salió de su tierra, fue llevado cautivo, era simple y sencillamente de luchar cada día por sus principios. Así debes de ser tú, o así debemos de ser nosotros. Pelear, pelear, pelear nuestras batallas. Voy concluyendo. Isaías 54. Isaías 54. ¿Ya lo tiene? Como dice, regocíjate. Léalo conmigo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. No, pero todavía no ha dado a luz. Todavía está en el proceso. Pero estas son las palabras de aliento que Dios le da a Israel. Y le dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. Está acá, iglesia. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hay personas, hermanos, miren, cuánto quisiera que Dios le abriera los ojos espirituales. Usted sabe que el oro es probado con el fuego. Y usted puede ver una cantidad de tierra de la cual va a salir gramos de oro. Usted ve esas grandes montañas que derriban para sacar gramitos de oro. Y nosotros mismos, cuando lo llevamos a lo espiritual, decimos, ay, pero es que yo he visto la iglesia tal como ha crecido. Y nosotros no avanzamos. No es que Dios no está interesado en la cantidad, está interesado en la calidad. Y el oro tiene que ser purificado. Y este versículo dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Pero así te dice hoy el Señor, iglesia. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, larga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria.
porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, en su nombre y en su redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ay, si ese es tu Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Este es un recordatorio de parte de Dios a Israel para hacerle memoria que Él es su marido, que Él es su Dios, que Él es su protector. Y aunque si fueron llevados cautivos, llegará el tiempo de su redención, de su Salvador. Eco, ¿por qué Daniel se encontraba allá en Babilonia? Porque Dios siempre deja una semilla que a su tiempo dará fruto. Aquellos profetas, aquellos hombres como Daniel, como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, que cuando leyeron la palabra de Dios y fueron, indagaron que era el tiempo de que el pueblo de Israel debía de salir de su cautividad, lo anunciaron a los cuatro vientos y dijeron: es el tiempo de volver. Iglesia, es el tiempo de volver. No, usted no le cree a Dios. Es el tiempo que se termine la cautividad. Es el tiempo que se termine la esterilidad. ¿Alguien escuchó? Es tiempo de que te levantes, iglesia. Ninguna estrategia del enemigo podrá destruir lo que Dios ha establecido para esta obra. Versículo 17 de Isaías 54. Ninguna, mi hermano, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Principados, potestades en las regiones celestes que se levantaron contra esta iglesia prosperarán, porque cuando Dios pone límites y Dios dice es tiempo de la restauración, Dios lo dice y Dios lo hace. Lo puede ser para un ministerio, lo puede hacer para tu familia, lo puede ser para tu iglesia, para tu propia persona, personalmente, en tu trabajo, en todas las áreas donde tú te consideres que en tu vida. Póngase de pie. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5. No te canses, mi hermana. Pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tu esposo. No se los entregues a Satanás. ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, ¿está conmigo? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Entendió eso? ¿Sabe por qué Daniel no se fue a discutir con los demás gobernadores ni con los sátrapas? O usted ve a Daniel peleando con ellos. Dijo: planifiquen lo que quieran planificar. Yo me voy a Dios. Mañana, mediodía y tarde. Vaya a estudiar los horarios de un judío, de sus devocionales. Son tan estrictos. ¿Usted ha visto a los musulmanes?
Cuando es la hora de orar, que usted va a llegar de Ebro, no les interesa. Preghiera. Yo he llegado al momento en que están cerrando y le digo: mi scusi, me può vendere 2 minuti, bisogna. Alle 3:30 apriamo, prima non si può. No le puoi discutir. Cuando ellos dicen es hora de orar, ay, si nosotros fuéramos así. No, a las 11:30 vienen al culto. A las 11. No, tus horarios se deben de respetar. Sabes que cada minuto que tú pasas es una guerra espiritual donde el enemigo te quiere quitar la bendición. Por eso acá dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es que tú te vas a venir con el martillo, con la almágana, con la masa, como tú le quieras llamar, y vas a traer tus herramientas y botando muros para poder llegar a la iglesia. No, son armas espirituales que Dios te ha dado para que pelees tus batallas. La oración, el ayuno, hermano, la adoración, la alabanza, la lectura de la palabra, no los puedes descuidar. Debes de llevar estos principios en tu vida y verás que tu vida va a cambiar de cosí a cosí. Entrégate al Señor y aplica estos principios, derribando, ¿qué cosa dice el 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Dónde sucede eso? Acá, en tu mente. Comienza a percibir si los pensamientos que te vienen pueden ser pasados por la palabra de Dios y pueden sobresalir victoriosos. Entonces esos pensamientos vienen de Dios. Pero si son pensamientos que chocan con la palabra de Dios, no tienen fundamentos en Dios, por cuanto tú deséchalos. Cuando Dios te habla, te pongo solo un ejemplo. Cuando Dios te habla y te dice: hoy es miércoles, puedes ir a la iglesia. Llegó ese pensamiento de parte del Espíritu Santo a tu corazón. Pero venir cansado del trabajo, sudado, y tener que agarrar el metro mare para ir, molestar al pastor que me vaya a traer. Ay, es que no tengo, bueno, sí tengo, pero desajustarlo para ir, y comienzas a poner esas excusas. Vaya a la Biblia y mira si esos argumentos tienen base. Y si esos argumentos que se te están presentando en la mente no tienen bases en la palabra de Dios, apártalos de tu camino y comienza a caminar, que Dios te quiere bendecir ese día. A 2 le habló el Señor. Todos esos argumentos, dice la palabra de Dios, deben de ser derribados acá en la mente, porque se levantan en contra del conocimiento de Dios. Deben de ser llevados cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con alguien esta mañana, deben de ser llevados cautivos a los pies de Cristo, en obediencia a Cristo. Entonces vas a poder decir: en Cristo somos más que vencedores, cuando todos los argumentos que el enemigo te puso en tu mente quedaron destruidos. Todo lo que planificaron de Daniel, todos los edictos que se levantaron en contra de Daniel, ¿dónde terminaron, hermanos? Prosperaron. Pregunté: ¿prosperaron todo lo que planificaron? Para nada, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Daniel después que fue echado al foso de los leones? ¿Qué sucedió?
Le leo así rapidito, versículo 19. Dice que el rey se fue después del edicto que había sido firmado y Daniel fue echado al pozo de los leones. Dice que el rey no pudo dormir toda la noche. Y el versículo 19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y esto me sorprende, se lo decía el otro día. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No, pero yo no sé si usted lo entendió este versículo. Porque hasta los mismos incrédulos comienzan a creer en el Dios a quien nosotros servimos. Estas palabras no son palabras sin base, son palabras que tenían fundamento, porque Dios, el Dios de Daniel, libró a Daniel de los leones. Y el mismo rey lo sabe, porque son palabras que van con el deseo de una respuesta de Daniel. Y esperaba, el rey esperaba una respuesta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Qué gozo sintió, hermanos, el rey al escuchar la voz de Daniel. Y qué alegría sintió Daniel saber que había una persona que sí estaba interesada en que él saliera del pozo. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado, ¿qué? Inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fidelidad e integridad te demanda Dios esta mañana. Cierra sus ojos. Te damos gracias, papá, por tu palabra, Dios mío. Gracias por hablar a nuestro corazón, amado Dios, y de llevarnos, Dios mío, a un reto, a llevarnos, Dios mío, al campo de batalla, de pararnos a la brecha, Señor, para que podamos saber que tú no nos has traído a este lugar a ser espectadores nada más de tu gloria, sino a ser protagonistas de las cosas que tú quieres hacer en esta ciudad, Señor. Así como Daniel fue un protagonista, Padre, allá en el reino de Babilonia, en el palacio del rey, Señor, él mostró que el Dios de él era un Dios poderoso, Señor. Así también tú nos has traído a esta ciudad para que esta ciudad conozca que nuestro Dios, al Dios a quien servimos, es el Dios de los dioses, Señor de señores, Rey de reyes, y que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te alabamos, Dios, y exaltamos tu nombre esta preciosa mañana, y te suplicamos, poderoso Dios, que sigas ministrando nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo.